Televidente, feliz noite e bem-vindo em nosso programa. Boa noite, Corsau. Contento com nós te trove e contento com nós tem programa na Cuta 13, motivo de satisfação. Todo dia aqui nós apresentamos diferentes notícias sumamente interessantes. Semana passada nós tivemos nosso programa Handy Ventura e o legado naboneiro vivo de un concierto con una denominada Bonero, el concierto de año, no sé si más picosco tiene a ver con música y ahora no se va back na el terreno musical, pero como quiera con los invitados de Papi Español, me tengo switch me sonora para español para darle la bienvenida a nuestro invitado esta noche en nuestro programa. Voy a recibir con muchísimo placer a un artista que goza de mi admiración y de mi respeto, y como amante de la salsa puedo decir que soy un fan de su música, de su trabajo, y por las historias que he escuchado y por las cosas que a veces uno investiga y averigua, sé que es un luchador que ha andado siempre con un cuchillo en la boca, cayéndose a golpe con la vida para haber llevado la salsa en el contexto contemporáneo con yo no sé nada de música, pero es una orquesta que donde quiera que uno la escucha uno sabe, eso es de Porfi Baloa, nuestro invitado de hoy. Maestro, feliz noche, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Germán, gracias por la invitación. Oye, qué bueno, contento de compartir contigo. Qué bueno. Una de las cosas que muchas veces, Porfi, la gente que quizá en Venezuela y en gran parte del mundo, más de lo que uno a veces piensa, porque comentaba con el maestro Porfi Baloa que he estado siguiendo sin ni siquiera saber que iba a contar con el placer y el privilegio de tenerlo en nuestro estudio hoy, había estado leyendo y viendo en YouTube algunas noticias con el mundo de la música y con el maestro Porfi Baloa. Y sin embargo, a veces uno piensa que esa música se ha quedado y resulta que el maestro Porfi Baloa, su música, su trabajo es conocido en mucho más de lo que uno a veces piensa. ¿A qué edad inició usted su carrera musical, maestro? Bueno, mire, tú puedes decir maestro creo que ya a los 5 años yo estaba... 5 años. Sí, 4 años ya cuando estaba con mis perolitas de leche, dándole golpe a eso, mientras todos los chavitos jugaban trompo, o básquet abajo y eso, sí. o bicicleta, yo me la pasaba dándole una perolita o buscando una maraquita, una cosa, tú sabes, escuchando la salsa. Siempre salsa. Bueno, todo lo que es música latina, todo lo que lleve por lo menos conga. Entonces, bueno, imagínate. ¿Te gusta la percusión? Sí, exactamente. Arranqué escuchando mucho Dimensión, que ahí donde estaba, bueno, el auge. Qué bueno. Sobre todo, sí, yo tengo uso de razón, por ahí en el 74, estaba sorprendido y por lo menos mis hermanos mayores, lo que se escuchaba era eso. Pues. Entonces, yo, bueno, no sé por qué razón, siempre me llamaba la atención, no existían las FM, y lo que me ponían era salsa, habían 3 caseteras de salsa, puro disco de salsa y 2 de Donna Summer. Entonces, bueno, pero yo no le prestaba mucho a la parte vocal, sino a la parte de la instrumentación. Entonces, yo estaba durmiendo ahí con el chupón y eso era salsa toda la noche. Y bueno, muchachos, creo que de corta edad entendí eso. Yo creo que eso viene de otra vida. No sé por qué le tuve tanta pasión a eso que era como mi sueño y era lo que me gustaba. Ya. ¿Y Porfi es autodidacta o estudiaste música? Bueno, sí tuve que ir al conservatorio, pero estudié con trabajo. Sí, la parte, pero no, prácticamente más autodidacta. Piano nunca estudié. ¿Nunca estudiaste piano? No. Ahora, yo no sabía, eso sí lo supe hace poquito, y repito, que es una casualidad tan grande que ayer no... Aquí dentro de un ratico vamos a tener tiempo de hablar más en extenso. Lo que pasa es que es tanto lo que hay por hablar que a lo mejor estoy como acelerando mucho el tiempo. Pero dentro de un ratico vamos a conversar con la persona que dio el origen a esta entrevista, que es nuestro buen amigo Fito Román, conocido en todo el Caribe, y quien no conoce los tiempos de Olé Olé, donde el centro de la música en Curazao era Fito, los primeros pasos del jazz. Incluso vamos a recordar un poquito de esos tiempos. Estamos muy alegres, muy contentos como la organización de Jazz Island Festival de tener hoy compartir con los músicos grandes invitados de nuestro Jazz Festival
que como todos saben tomará lugar en el DAC del Hotel Renaissance. Un poquito de... Bueno, eso es solamente un recuerdo de lo que era Olé Olé. Muchos de ustedes se acuerdan. Volvemos a la historia, porque casualmente lo que quería, y por eso hice la salvedad de que dentro de un ratico vamos a conversar con Fito Román, porque aquí en Curazao, la música latina, la salsa, no solamente los jóvenes, sino que la gente de hace muchos años son fanáticos de la salsa, aunque aquí el ritmo, la tumba, es el ritmo autóctono de acá, pero la música de Porfi Baloa se conoce a raíz de los adolescentes. Después de esa temporada de Porfi con las laticas, con las maraquitas y la cosa, ¿cómo evoluciona hasta llegar a los adolescentes? Bueno, ya cuando ya voy por los quizás 11, 12 años, tú sabes, muchacho al fin, yo vengo de la calle 16 de los Jardines del Valle. Estaba un movimiento en los barrios, en los cerros, que armaban grupos con Sexteto, con el 3, y bueno, y hacían verbenas y todo eso, y yo me escapaba, pues, y me la pasaba en el barrio, y bueno, cuando veían que yo tenía la cosa, me metían en cualquier grupo. Así sea recogiendo cables, tocando congas, sino timbal, sino el bajo. Y ahí, bueno, había un grupo que pegó en el barrio que se llamaba La Quinta Galaxia. Y bueno, yo era muy fan de eso y toda mi infancia corrió en eso, tocando en verbena y eso. Quizás no nos pagaban con Tropiburger a veces, pero armé un grupo de chamitos que se llamaba La Reflexión, donde estaba Luis Perdomo en el piano, que es un súper maestrazo del jazz. Yo estaba en el bajo, pero éramos todos chamitos, éramos como los pupilos de La Quinta Galaxia. Y bueno, y empezó toda esa travesía y el grupito empezamos a tocar, que si Charallave, en Cuba, en todos esos sectores. Y bueno, imagínate, cada vez yo me apasionaba más por todo el género. Luego toqué con el grupo Batalá. Bueno, pasaron muchas cosas. Luego pasé a otra orquesta. Después estaba en el conservatorio, pero ya yo me escapaba para tocar en las tacas, en Caracas Típica. Caracas Típica duré, eso quedaba por ahí por la Candelaria. Sí. Ahí duré muchos años tocando y bueno, ahí observaba a la gente, qué es lo que le gustaba. De ahí, bueno, entre Caracas Típica empecé a acompañar a Watusi. Bueno, estuve con Nati. Si tú pones video en YouTube, si pones video en YouTube, pones Eddie Santiago, me vas a ver ahí en el Orlando bajo. José Castillo era que se llama. Sí, Watusi, hablé con él en estos días y le dije, ¿qué pasó, mi jefe? Orlando Watusi. Pero yo sé que tú pagarás traicionera. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Orlando Watusi. Siempre en salsa y pa'lante, mi gente. Y bueno, Nati, bueno, y cuando entró la época del merengue, entré con la orquesta La Familia, estuve con Melódico. Después entré a una taca Manolete porque coño me pagaban fijo y bueno, de cuento artista Willy González y luego entré con Las Vibraciones, ahí sí tuve mucho tiempo, era un grupo como, tú sabes, Llegué a bailar con Las Vibraciones. Bueno, yo era pianista de Las Vibraciones, estaba primero año, yo entré por Joel Uriol, estaba Enrico Enrique. Imagínate. Después de Enrico Enrique de Ocar entré en Las Vibraciones, después yo entré en Las Vibraciones y bueno, y estuvimos ahí muchos años, fuimos a Tenerife, a Miami, matar muchas fiestas judías y todo eso, porque ese grupo era como, por decirte, un Miami Son Machín, pero en Venezuela. Y quizás no que sonaba en la radio y eso, pero... No había fiesta que no tuviera Las Vibraciones. Pero era el grupo como que mataba en todos los matrimonios, todas las fiestas judías y todo eso. La fiesta de las empresas, la fiesta de... Entonces, fíjate, a mí me tocó ver los dos extractos sociales. ¿Entiendes? Cuando estaba en Manolete, que era una tasca, que hasta la tasca la atracaban, llegaban los malandros y no me quieto todo el mundo y el público, y todo el mundo levantaba la mano, nos metían en el depósito hasta el portugués. Nos metían, no, yo viví unas cosas. Bueno, también tuve esa experiencia bonita con Vibraciones y bueno, y cada vez que me podía escapar, me mataba mi cosa con los grupos que a mí me gustaban. Por lo menos tuve con Dimensión Latina, ya no estaba Monge, ya Monge estaba en el Nietzsche. En la época que estuve en Colombia, el maestro el piano, estaba en el bajo, estaba Joséito Rodríguez,
disfruté un montón y bueno, imagínate con cuántas orquestas, ¿Cuántas vivencias? cuántos grupos no estuve y compartí. Yo creo que esa fue la escuela y todos los barrios y el aprendizaje de entender la verdadera esencia de la salsa, la Sí. forma de vida, la clave, cómo la gente de barrio disfruta eso. Pero bueno, yo soy un melómano de la salsa vieja. Lo que pasa es que para la época yo creo que lo tenía clara lo que iba a hacer. Y yo decía, concha, con Mamita Buena y los temas así, la cosa. Sí. Aunque yo me haya quedado con la Fania y con la Dimensión, porque eso es lo mío, pues. Sí, pero yo tuve que hacer, bueno, si voy a agarrar esto en serio, cuando ya me decía hacer una agrupación, entonces ya yo tenía que modular y ver, bueno, tengo que hacer una propuesta distinta a lo que está pasando. Y bueno, imagínate, cuántas cosas no pasaron. Ya. Ahora, ¿cómo nace el sonido? Porque es que yo cuando oigo ese saxo por ahí abajo y esa cosa que caracterizaba ese sonido, que obviamente de una orquesta, pero que uno lo identificó como el sonido de Porfi Baloa, porque es que escucharlo es identificar inmediatamente qué es el sonido de Porfi Baloa. ¿Cómo llegas a hacer ese plato? Porque es como cuando un chef prepara una comida y tú sabes, sí, una paella te la comes en todos lados, pero la de allá es diferente. Entonces eso pasa con la música de Porfi. ¿Dónde está esa caída? Bueno, imagínate, todo nace y después que vengo con vibraciones, ya empiezo, bueno, tú sabes todo el cuento, entonces, lo que me pasó con todo eso. Luego, porque eso antes de comenzar, inclusive el nombre adolescente no es porque éramos adolescentes. Ya todos éramos una parranda de viejos. Lo que pasa es que era aparentaba. Lo veíamos jóvenes. Sí. Pero eso lo puse porque un chamito me llamó de coche, porque él me vio en televisión y quería que yo le diera clases. Ese muchacho es Juan Alberto Castro, bueno, magistrado. Bueno, sí, imagínate, la pila que tenía ese muchacho cuando era, bueno, que ese es mi hermano. Y después me llevaba a su hermano menor que tenía 8 añitos. Entonces él me dijo, y cuando él me dice que yo quiero que me dé clase, pero yo tenía como 16 años. O 17, yo, ¿qué clase? Yo, ¿qué te voy a dar clase? Y me hablaba, pero yo quiero que tú me des clase. Entonces, no se había desarrollado. Entonces yo no sabía si era niño. Cuando llega a la casa, yo lo veo por el ojo mágico, cuye, decía, una chapita me la voy a controlar, decía yo. Cuando pasa con el bajito, yo, ay, ¿dónde me viste tú? ¿Cómo es eso? Yo no sé dar clase. Y bueno, tú eres un niño, pero yo también soy joven. No, a mí me gusta la salsa. Oye, ¿y qué te gusta a ti? La Fania. Oye, empezamos a hablar, después le pregunté, mira, ¿eres niño o niña? Después me dice, entonces yo agarré así, bueno, mira, este es do, este es re, vamos a tocar ahí. Entonces yo agarré el piano y empezamos a tocar salsa. Tenía una facilidad y una inteligencia y un sabor, perdón. Y el siguiente día me lleva su hermanito de 8 años, Miguelito Castro. Esos son los hermanos Castro. Entonces, ¿qué te gusta a ti? La conga. Saqué una conga vieja, pero toca, ahí es donde se abre toda la historia. Ahí es donde comienza todo. Ahí es donde yo dije, voy a armar una orquesta de chamito. Sí. Y yo decía, bueno, pero si no pegamos, para pagar los músicos, porque los metales siempre traen problemas, yo voy a abrir un grupo pequeño con 2 trombones. Porque yo decía, sí, las Fanias son muchas trompetas, las big bands, no, yo no voy a enredar mi vida. Y si el disco Lo Mato, a Willy Colón, donde está todo tiene su final, pegó con 2 trombones, o Richie Ray, pegó con el Jala Jala, y eran 2 trompetas, igualito la Matancera, que decía la Sonora Matancera, pero son 2 trompetas. Entonces yo digo, voy a armar mi grupo con 2 trombones. Entonces yo le tenía que jalar mucho a esos muchachos, porque me lo quería buscar chamito también. Jovencito, sí, sí. Cualquiera lo puede conseguir, pero claro. Era el chamito que estaba en una banda militar, se veían por lo menos, no eran chamitos, pero se veían. Sí. Entonces comienza el asunto. Ellos me pichan a un chamo que quería entrar en el grupo barítono, pero yo, no, más gente no. Pero él era un cochito militar, se veía chamito, tocaba saxo, y yo que voy a hacer como un saxo. Pero cuando citaba los ensayos, el que me llegaba primero era él. Era él. Y era fiel y eso. Y yo, oye, pero como yo encajo un saxo con los trombones, el grupo no va a traer ni brillo, porque los trombones ya por sí son bajos. Sí. Por eso que los trombones míos son para allá arriba. Me dice que el asesino es los trombones. Y el barítono también más bajo todavía. Pero como a mí me gustaban el Canales y la orquesta... El diferente. Sí, el diferente. El Canal es el diferente. Eso está conformado por una trompeta, 2 trombones y un barítono. Y me gustaba el barítono porque sonaba como un peo, digamos. Sí. Y Willy Rosario, que eran 4 trompetas y un saxofón barítono. Porque yo venía con, bueno, ¿será que la cosa me funciona? Pero igualito me quedaba el grupo cojo, porque me hacía falta como, bueno, en términos de armonía, como la pata de gallina. Por lo menos si un acorde está compuesto por do, mi, sol. Bueno, me falta el sol, pero el barítono no lo puedo poner aquí porque va a sonar feo, porque el barítono tiene que ir siempre en pedal. Términos musicales.
Entonces, oye, ¿será que busco otro trombonista? Y ahí voy creciendo, pero ahí se quedó el concepto del grupo. Okay. Pero fíjate, en la historia de la salsa, la única agrupación, si lo puedes revisar, la única agrupación que tiene esa sección de metales tan extraña, que son 3 trombones y un barítono, es la mía. Okay. Claro, después que salgo yo sí salen bastante. Sí. Pero sí, esa es así que se configuró el concepto, hay sus trucos, su forma de tocar el bajo, la campana va seguida sin marcar clave. Sí. Siempre consciente de que tú sabes, de respetando los grandes baluartes de la salsa, los grandes músicos y arreglistas de otrora. Yo sabía que yo entré en una época que no podía entrar con mamita buena, la rumba y el guaguancó, y las chamitas estaban escuchando el breakdown y los chamos bailando así, yo tengo que hacer algo. Entonces entró la onda erótica y yo intentaba entrar, pero yo decía, coño, pero si yo hago tan serio, como acompañaba a Willy González pegado, y bueno, y hablaba de la sábana, yo creía que imagínate, la ignorancia que yo tenía, yo creía que la salsa erótica porque se tocaba el piano tiqui, porque todo era el piano. ¿Sabes que el piano antes era conqui? Sí. Y cuando salió lluvia, tiqui, cuando yo escuchaba una canción que se escuchaba el piano tiqui, esa es salsa erótica. No, resulta que era otra cosa, eran las letras. Entonces dije, bueno, pero yo no puedo traer esa cosa grosera, también no me cuadra. Y claro, cuando yo tocaba con Willy González y Santiago, eso estaba lleno y la muchacha gritando y yo, cónchale, vale. Yo con la vibración de tantos tigres no me voy a comprar un apartamentito. Yo por lo menos necesito un techito y yo veía a las mujeres gritando y eso. Claro, yo era como el director, pero me sorprendía. Y cuando veía a Willy González, yo, bueno, este padre no tiene mucho que ofrecer. Entonces, nada, las canciones. Entonces ya yo empecé a componer para ver qué me sale. ¿vale? Y empecé a componer y dejar las canciones ahí. Pero claro, estoy en retrospectiva. Y eso. Sí. Pero así se fue armando el concepto del grupo. Cuando me pasa lo que me pasó, cuando me conformé lo de Salserí, que después me sacó los muchachos que yo tenía para meter más pequeños, le hice la audición a Servando y Florentino en el Hermitage, ahí en Chacao. Entonces ahí me saca los cantantes míos. Los cantantes míos eran Gustavo Morales, que es el hijo menor de Memo Morales. Imagínate. Y Garibaldo Guillán, porque yo quería hacer tal cual como en Mención Latina, como que bueno, este es el sonero, este no canta mucho, pero este es la galleta. Exacto. Entonces yo voy a tener los dos. Pero cuando me asocio, cuando me propone asociarme, cuando un cantante le va con el chisme que yo tengo un grupo de chamitos, ahí decide asociarse conmigo, se hace un registro de 50% que está en YouTube, lo pueden ver en el documental de Porfi, que yo tenía que ver en esa sociedad, si yo no, si prácticamente... Yo estaba mamando, por decírtelo muy coloquial. Para que hace un muchachito metí en una sociedad, un retro mercantil. Yo no sabía ni qué era retro mercantil, pero por alguna razón aparezco en ese retro mercantil, que lo pueden ver muy bien. Entonces, claro, pasa todo eso y él prácticamente me saca a todos los muchachos que yo había conformado, incluyendo Juan Alberto Castro, que era el bajista que yo había enseñado, el chamito. Y ellos me lo decían, te dije que este tipo te iba a dejar en la calle, que te iba a estar... Intenté... Después estábamos decepcionados y inclusive esos chamitos fueron los que me dieron empuje porque después de eso yo no quería salir a la calle. Lo que pasa es que yo vociferé mucho y con las vibraciones. No, voy a sacar lo que está el chamito. Y cuando salió la cosa, mire, ¿qué pasó? Te roban. Empezaron el chalequeo en la calle y yo llegué a un momento psicológicamente que yo no quería tocar más. Me imagino. Y estos dos muchachos, vamos a seguir para adelante, olvídate de eso, vamos a darle. Y entonces, cuando ellos se estaban desarrollando, y por eso es que yo le pongo adolescente, por los hermanos Castro. Eso es algo que no sabe nadie, porque la gente cree que son los adolescentes porque éramos adolescentes. Entonces, uno se tiene que calar que le digan, ay, pero ustedes ya no son adolescentes. Y yo nunca lo fui. Y yo riéndose, sí. Bueno, este capítulo, y yo cuando concluyamos la entrevista, voy a conversar con el maestro Porfi Baloa, a ver si en el futuro podemos hacer una entrevista online, como quiera que él sigue su viaje mañana, porque es un capítulo muy interesante y me gustaría conversarlo más profundo con él. Sí. Sobre todo ese capítulo al que él se refiere, de cuando la orquesta fue separada por razones que él explica. No vamos a entrar en detalle para no dejarlo por la mitad porque no hay tiempo suficiente. Exacto. Pero vamos a hacer un programa después, maestro. Lo hacemos online. Y si nos visita pronto, entonces lo hacemos aquí en el estudio. Sí, es verdad, porque ando de escala.
Sí, Como sí, que sí, vamos a el maestro tocar, Porfi Jiménez está aquí en Curazao en una escala para continuar mañana su viaje a los Estados Unidos. Y aprovechamos, pues, con la amabilidad. Me dijiste Jiménez. ¿Te dije Jiménez? No, no, el maestro Por fin, hombre, oye, No, perdón, no, pero no, vamos a cortar eso. No corte, que me da risa. Sí, no, perdóname, pero bueno, es que El Culucucú. el Culucucú. Mira, Porfi Jiménez es un maestrazo. Sí, sí, careta. Metal que no pasa así. Que metal, que todos los puede que tengan en el conservatorio, todos los mejores sitios estudiando metal, pero todos los metales que salían de Porfi Jiménez decían, mi maestro Graduado. fue Porfi Jiménez, ahí Sí. ese hombre era muy Sí. estricto. Es que yo tuve mucha cercanía porque era muy ¿Tú lo amigo de conociste? Johnny Ramos. Claro. ¿Sabes cuándo se le dio que Johnny Ramos, tú conociste a Johnny Ramos, el cantante. Sí, el sí, que, sí, bueno, sí. Johnny Ramos que cantaba con el maestro Porfi, que fue el que pegó el Culucucú y todo Yo eso. tengo una experiencia de cuando estamos en el edificio radio. Ajá. Y eso, y claro, yo tocaba con melódico y eso, pero cuando ya salió adolescente y ya todo el mundo empezó a decirme Porfi y vaina, Sí. me agarró él y me dijo, hijita, tú no puedes tener otro nombre. Está bien. Oye, el maestro Porfi también fue una revolución, Porfi Sí. Jiménez con su orquesta. Ahora, Porfi, para nosotros dar paso a la siguiente parte de la entrevista con la persona que está manejando el trabajo del maestro Porfi Jiménez y nuestro amigo Fito Román, vamos a hablar un poquito de esos temas clásicos. ¿Quién te componía en ese tiempo? ¿Quién te hacía las letras? No, las letras las hago yo. Tú mismo, Yo siempre. hago las letras y los arreglo. Qué bueno. Si tú tuvieras tuvieras... la partitura y todo eso, pero claro, mi fuerte es el arreglo. Cuando veo que el tema está débil, lo relleno con el arreglo. Ok. Si tú tuvieras que ir en este momento a comprar un disco o tuvieras que bajar de internet, de Spotify, lo que sea, una canción de Porfi Baloa, ¿cuál bajarías? Concha, lo que pasa es que las canciones que me gustan a mí no son las comerciales que le gustan a la gente. Oh. Pero a mí me gusta uno que está en el cuarto disco que se llama Sueño. Quisiera dormir a tu lado y no sentirme solo cuando tú no estás. Quisiera entrar por tu ventana, arrullarme en tu almohada y contigo soñar. Y olvidar el yugo de tus padres, a un lado el respeto también. O El Mensaje. El mensaje. Yo creo que esos son mis temas preferidos. Siempre- Ay, trágico. ¿Siempre le compones al amor o No, hay historia. No sé si viste un poco que se hizo viral en estos días que con mi pana Juancito. Y de verdad yo me quedé sorprendido, pero eso porque me preguntaban cómo yo hacía las canciones y en qué me inspiraba. Entonces eché unos cuentos ahí y bueno, la cosa se hizo viral. Gracias a Dios todo fue bien y la gente como que, oye, después de 30 años que tú vas a decir que la canción es así, Ya. no voy a escuchar la canción de la misma manera. ¿Y por qué 30 años? Bueno, porque no me lo habían preguntado. Ya. Entonces, pero así fue que salió. Ya. Bueno, hay una cosa que siempre me gusta y es que la gente conozca quizá aquellas personas que estoy seguro que va a haber más de uno de nuestros televidentes que están viendo al maestro Porfi Baloa, pero no saben con quién estoy hablando porque quizá él no es el frente, el cantante, aunque es el director y el hombre que siempre está, pero yo quiero compartir un poquito de algún tema del maestro Porfi Baloa para que ustedes una vez que lo escuchen sepan quién es este señor que está aquí haciendo historia en este programa, porque ese pedacito que lo hemos hablado así rapidito, yo creo que es uno de los mejores programas del mundo de la música y muy especialmente de la salsa que yo he hecho en este estudio. De la persona ideal, se tuvo que ir. Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir en los recuerdos de ese amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas y tristemente me dijiste así: me tengo que ir y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor
cuando se quiere con el alma al prójimo que Dios le puso allí. Bueno, me imagino que ahora mucha gente más sabe de quién estamos hablando. Yo en estos días, conversando con personas que saben mucho del mundo de la salsa, me decían que en verdad en la salsa contemporánea la música del maestro Porfi Baloa ha hecho historia. ¿Cómo lo sientes tú, Porfi? ¿Cómo te sientes tú cuando vas a un escenario y te encuentras con el público? No, es algo muy bonito, bueno, es inevitable no decirlo, pero disfruto mucho cuando veo a la gente bailando, cuando no hace la canción y está solito. Yo hasta lloro en mis canciones cuando las compongo, ahí en el piano solo, antes del proceso de los arreglos y antes del proceso de producción y la grabación. Ya. Pero después uno no sabe si la canción va a pegar o no va a pegar. Sí. Pero de repente cuando tú estás en el baile y ves que todo el mundo está cantando y todo el mundo eso es algo muy emocionante. Y bueno, tampoco soy como, ¿cómo te explico? La parte que yo disfruto la vida solamente por el hecho de estar respirando. Uno Sí, por sí, eso, sí, por eso yo, que yo creo que porque dice, no, cuántas agrupaciones y cuántos maestros no hay por ahí. Sí, es verdad, sí, es verdad. Achupado, Ahora, Porfi, ahí en este momento de tu vida, creo que alguien me comentó que estabas trabajando mucho para otros artistas, componiendo, arreglando para otros artistas. Bueno, pues me abrí porque mucha gente decía, oye, pues Porfi como tierra, él arregla para su abasto nada más. Pero ahorita me abrí, le hice una Sí. cosa a Sebastián Florentino, a Víctor Manuel, hice una cosa con Qué bueno. Jonathan Molly, Luis Enrique, con el pana Jonathan Molly y Luis Enrique. Y bueno, he hecho varias cosas por ahí que no digo. Hice el Far Cry 6, Ubisoft, un videojuego que está... Hice la música en un videojuego que están todas las cosas de videojuegos, PlayStation, Xbox, el juego, la saga se llama Far Cry 6. Uh-huh. Y bueno, y ahí va evolucionando una historia en el videojuego y salen los temas, y bueno, eso se arreglaron y que cualquiera diría, oye, esa es la banda sonora de Hollywood. Y no, papá, si eso aquí mismo en Venezuela, media hora. Está bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, maestro, yo voy a despedirle con un agradecimiento inmenso por haberse tomado este rato y compartirlo con nuestros televidentes. De verdad te doy las gracias porque sé que andas en viaje de apuro. Bueno, estás en buenas manos, estás con nuestro amigo Fito. Sí, que bueno, Laura va a conversar de una cosa que bueno, también es el motivo de esta entrevista. Y con respecto al manejo, por lo menos en las islas, en todas las islas Antillas, Curazao lo amo, porque no sé si sabías que la mezcla de esos discos, de mi primer disco, de donde está Nelo, fue hecha aquí en Curazao. ¿Ah, sí? El segundo disco, sí, porque todo, bueno, así tú dices que es casualidad, bueno, para mí son causalidades. Causalidades. Y yo conozco a Fito porque tiene que ver porque el hermano de él es el que mezcla todos los discos, desde el primer disco hasta el último, sí. Eric Román. Entonces, bueno, ahora seguro creo que viene una conversación con él y con mi booking, Ernesto Fría, que para el manejo de todo. Ya hemos tocado aquí hace muchos años, sobre todo en Monaire, en unos festivales. Pero bueno, ya ahora Fito, el maestro, te hará muchos detalles. Te quiero agradecer, también me da buena vibra porque sé que eres un gran melómano. No, gracias por apoyar el género y gracias por la invitación a tu programa, maestro. Que Dios te bendiga y oye, gracias por la invitación. Amén. Espero que pronto nos veamos y que pronto tengamos a Porfi Baloa en un escenario en vivo acá, y estoy seguro que con la dinámica de Fito Román va a ser así. Vamos a un avance de nuestros patrocinantes y enseguida estaremos de regreso. Nos tomamos un break comercial y Gis no se back. Inspirada en filosofia di prevenzione, salud e efficienza e con un team dinamico, nasce Sabi Insurance, intera un'organizzazione a vostro servizio per donare a voi, famiglia e proprietà un seguro che tapasco con necessità e con presupuesto in tempo record e sin obstáculo, para voi viva tranquilo e ben segurato. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es mesora, pero así es Sabi sí.
Wow, será lá para será? Sim, não sei se era. Esta comitação tem luna de doctor. Ai, boss, cuide, não preocupa. Lá da minha tablita sabra também. Já sabe? Tá, que me vou preocupar. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h dia. Então nós está preso na casa também. Você está preso na casa, sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você está pensando neste meu lugar aqui, você. Ei, você se bom pode chegar lá do met. Lá do met chega cerca bom. Piu! Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Jesús que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo. Con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y llena de amor. Promeco solo sali, nos portata abri, aquí na supermarket. Bombini, ad una servizio, na grandi e chiqui, cliente darei, testeita nos dei. Bombinita bom, bombinita bom, boca ta guardamo, chi bota guarda pa 30. Dolci frutta, verdura fresco, tu sorti carni, lec barata, pan caliente, busca di bo. Tuchi criollo, no va en un camino da bombinita bocas. ¡Wow! Nós a continuação com mais uns programas super interessantes no nome de Lab de Met. Por certo, Lab de Met está uma instância que vai participar de forma ativa nesse man de deporte, dando informação direto na competidor e na visitante. Maneira sempre nos avisa, Lab de Met tem anos, más de 40 años, dando un servicio impecable, un servicio confiable, pero Lab de Met ha invertido y está invertido más esfuerzo, recurso y de todo sorto de iniciativa para así dar información a nuestra comunidad para viva salud, para nos proteger nuestra salud, para nos actuar de una manera preventiva y así, ahora que nos llegan a años un tique más madura, nos por gozo de una salud hobby más mío, dirigiva una vida saludable. Entonces, Lab de Met, aparte de su tarea directa de dar un servicio maravilloso como laboratorio, con más experiencia, pero además donando también a nuestra comunidad información y prevención de los estados de salud para vivir una vida más saludable. Na nombre también de Bombini Supermarket, papiando de saludable, el departamento de fruta y verdura de Bombinita guardado, con fruta y verdura fresco, un stock más grande de todo sorto de fruta, pero además de esa frescura tampoco es más importante. Y si no está pone tú ese servicio de Bombinita, camina, no está realmente broma con los costos, pues el servicio que está en la Bombini, un servicio directamente diseñado para los clientes, para vos sentir una caspa sobra. Bombinita Wow. En nombre de Sambil, no está con una expectativa más grande, pues Sambil está viniendo ya preparación para programación de Pascua y fin de año está tomando lugar y así aquí nos turta vai goza de momento más dulce, pero año aquí a bula. Me acordo pouco dia passado, nós estava na Sambil, abri temporada de Páscoa, com Kersboom, me acordo, anyhow, tudo é cantante, Romeo Heyer cantando cantica de Páscoa, uma coisa mais bonita mesmo, e já a trove não está
porta de una temporada de Pascua y Año Nuevo. El lugar ideal para compartir ese man está Sambil, pues Sambil está más que un centro comercial. Corda check riba Facebook de Sambil para así o acture actividad que frecuentemente esta ser upgraded. Cada día tiene un upgrade de actividad riba página de Sambil para vos dan check tu actividad dan cuti. Sambil el lugar ideal para reunir en familia. Na nombre también de Agencia Funeraria El Señorial. Sean personas nos hace llamada para nos tener conciencia de lo que el momento final tanifica. Es un momento que te da nos más duro mes o un ser querido también sosegar. O pior ainda, si nós como cabeça de família também sossegar lá que a nossa família atrás, cuidando de dolor e cabeça. Por prevenir tudo isso, actuando de una manera responsable y además con toda facilidad que Agencia Funeraria del Señorial, con toda su experiencia, está brindado. También nos está recomendado, pasa cerca a nos y segura para el momento final no está un dolor de cabeza. Tiene más plan, tiene más manera y además bota cuenta con una empresa responsable y con un servicio profesional. Agencia Funeraria del Señorial. Y no nombre de Curinde ya el momento llega, ya es imán aquí, está es imán definitivo para el weekend venidero, nos compartí conferencia internacional de zonas francas, una reunión que también acapará tópico de interés para lo que te trata, el visitante normalmente nuestra papia de ASFA, como Asociación Internacional de Zonas Francas, de Iberoamérica, de Iberoamérica, pero en el caso aquí, es frontera a abrir y no se va a recibir país, incluso con notas de la región de Iberoamérica, no sé, un Polonia, por ejemplo, que va a confirmar su asistencia y no se va a tener una cantidad de profesionales, gobernantes, comerciantes, inversionistas, para así deliberar arriba el mundo de zonas francas, además de elegir directiva nuevo de Asociación Internacional, etcétera, etcétera. Entero un suceso aquí en Corsao. Curinde donando un apoyo fundamental a nuestra economía. Nos junto con los amigos Fito Román, don Fito, el hombre de Leo Lee, y con Ernesto Frías. Ernesto Frías es el manager, la persona que maneja el trabajo del maestro Porfirio Aloa, y muchas veces quizá no sabemos la responsabilidad de un manager, de un artista que es grande, porque el artista seguirá siendo artista y su mundo es la música o es el arte en general, pero el mundo de los negocios, no hay cabeza para eso, Ernesto. Porfirio no tiene tiempo para estar pensando que si un contrato, una cosa. No tiene. Su vida es música y yo encargarme del resto, ¿no? Sí. De toda la planificación, de todo lo que conlleva llevar a un genio como él. Sí, es un genio, esa es la palabra. Muchacho es un genio. Bueno, es ese muchacho, él mismo dijo que no era tan muchacho. Fito. Hace rato vimos un video, Fito, ¿qué te parece? ¿Te da nostalgia ese video? Hombre, Herman, público televidente, saludos. Un placer estar aquí en tu programa. Sí, nostalgia. Ole Ole marcó una pauta muy grande, 25 años, todo un ciclo. Sí. Y pasaron cosas muy bellas, muy bonitas, muy artísticas. Sí. Y gracias a todos ustedes que siempre apoyaron el negocio y el movimiento musical que había de jazz. Yo creo que el movimiento del jazz tuvo en Ole Ole un nicho para empezar a florecer muchas ideas. Sí, impulsamos mucho eso. De hecho, fuimos en dado momento el único jazz club de todas las Antillas. Sí. Y sí, fue muchos artistas pasaron por ahí, muchos. Sí. Ahora, Fito, yo siempre, desde que conozco a Fito Román hace muchos años, Fito ha tenido bueno, es obvio, pero además del nexo familiar, una admiración muy grande por su hermano. Yo nunca he tenido la suerte de conocer al hermano de Fito, aunque vivió aquí, pero si yo lo veo mañana, lo conozco de tanta referencia que tengo, porque desde que conozco a Fito Román,
siempre ha sido un gran admirador del trabajo de su hermano, un ingeniero de sonido que mucha gente en Curazao lo conoce, trabajó con nuestro amigo Raimi Juliet. Ahora, a raíz de eso, es la presencia hoy día de Porfi Baloa con nosotros, Fito, a raíz de esa relación vía de tu hermano. Pues sí, todo empezó porque Porfi iba, precisamente cuando estuvo el último Jazz Festival, Porfi iba de paso para Caracas a hacer unos asuntos personales y Eric me pidió que si podía atenderlo porque Porfi tenía algo que hablar conmigo. Bueno, yo magnífico, usted sabe que yo amo a los artistas y la música ya es mi mundo. Y entonces empezamos a hacer contacto y ahí nació la idea de lo que, por lo cual estamos aquí ahora. Hemos hablado varias veces y en esta ocasión pues vino el señor Frías, que es el top executive de la compañía, porque la idea es buscar un representante para Porfi Music, sus adolescentes, otra banda que él tiene que se llama El Clan de Porfi, y más proyectos que ellos realizan para atender la zona del Caribe. Todo lo que es Antillas y las islas para arriba. Tengo entendido que firmaron un contrato hoy temprano. Sí, hoy hemos firmado un contrato de representación formal. No, mentira, aquí está. Correcto. Con Porfi, el señor Frías. Y pues desde ya vamos a empezar a impulsar todos los proyectos que se tienen en mente, no solo para que Porfi y sus adolescentes venga a actuar en las islas, sino yo he hablado con Porfi, tú sabes que yo siempre pienso mucho en los artistas de Curazao, y me encantaría, y estamos viendo las posibilidades de producir algunos solistas o cantantes, ya sea como invitados con los que esté Porfi, y por qué no producirles un tema en un género de salsa apropiado. Sí. Para ello yo he llevado a Porfi a ver diferentes cantantes locales, no voy a decir nombres para no crear expectativas. Sí, pero a él le gustó mucho la idea porque de lo que hemos visto de los artistas locales le ha impresionado mucho la virtuosidad y la manera de interpretar de los cantantes tanto masculinos como femeninos. Entonces yo creo que en Curazao hay mucho material que se puede exportar en idioma español y vamos a aprovechar que ellos están positivos en... Exacto, eso es importante. Nosotros hemos, a lo largo de este tiempo que hemos hecho programas y que hemos hecho entrevistas y que hemos evaluado diferentes momentos en la vida, llamémosle como se le dice acá, en la farándula de Curazao, donde ha habido artistas y ha habido agrupaciones y ha habido momentos que yo como persona, digo, ¿cómo es posible que esto no haya reventado internacionalmente? Correcto. Porque hay, y además con alianzas. Yo recuerdo, Fito, y estoy seguro que tú también, un tema que grabó Boito D con El Canario. Correcto. No me la nombre, se llamaba. Correcto. Cuando yo escuché ese tema por primera vez, yo dije, esto va a ser un tiro en Venezuela, y consecuentemente era aquel tiempo cuando Venezuela era un gran trampolín para los artistas. Claro. Y no pasó nada. Entonces, sin criticar a nadie, lo que pasó, pasó. Pero yo digo, ese era un tema que tenía todas las características para ser un boom internacional. El Canario súper pegado en ese tiempo, Boito D en su mejor momento de su carrera y una agrupación extraordinaria y la grabación fabulosa, pero no pasó nada. Entonces yo creo que eso que tú estás proponiendo en este momento pudiese ser lo que faltaba, la gota que faltaba, porque a veces es esa mano que falta para continuar en el camino. Bueno, lo importante aquí, y viendo las diferentes situaciones, ellos tienen estudio de grabación en Miami, Orlando, y tienen estudio de grabación pegado con nosotros aquí en Venezuela. Además, vamos a hacer un puente con mi amigo Herschel Rosario. Un saludo para Herschel. Que tiene un estudio acá también. De aquí vamos para donde él para presentar algunos proyectos, algunas ideas. Qué bueno. Y el apoyo internacional de mi hermano Eric Román como sound engineer. Ella tiene 2 Grammy
ha ganado 2 Latin Grammy. Es un ingeniero que trabajó 10 años acá, como tú bien lo dijiste, con Raimi Juliet, grabó a WR, grabó todo lo de Boy Today, grabó a todo el mundo. Y pues, tenemos todas las armas. Yeah. El señor Frías tiene mucho que aportar en esto, por supuesto, porque él maneja toda la producción de Porfi. Correcto. Todo lo que es redes y todo, porque nada hacemos con grabar algo y que se quede aquí. Sí, Hay que sacarlo. Los músicos antillanos, los músicos de Curazao, hablan 4 idiomas. Hay que grabar en 4 idiomas si es necesario, ¿por qué no? Sí. Hoy tenemos talento. Dígame un Arnel Salzbach, un hombre que vi un video que pusieron estos días en las redes donde el Gran Combo le dio chance para tocar, se le dio chance para tocar, y cuando Arnel se iba a parar, Rafael Itiel le decía dale. Y es que es un monstruo. Y yo he escuchado de artistas de una gran talla que dicen, pero este hombre está perdiendo el tiempo musicalmente hablando, porque tiene un terreno que cosechar. Ahora, señor Frías, Ernesto, ¿cómo ves tú la posibilidad de cristalizar eso que Fito propone? ¿Cómo ves tú, conociendo los estilos del maestro Porfi, porque independientemente de que el talento, los artistas son así volátiles y en todo lo ven positivo porque lo ven con el ojo artístico, pero en el ojo del proyecto comercial, financieramente sustentable, porque también las cosas tienen que tener una base económica para poder funcionar. ¿Cómo ves tú esa parte? Mira, estamos súper emocionados, ¿no?, de esta nueva alianza con Fito, obviamente pues su trayectoria, Eric Román, su hermano, que es pieza clave en todo lo que hacemos, especialmente cuando nos presentamos en tarimas grandes. Eric es clave, ¿no? Y el hecho pues de poder venir a este país con esa energía, ese cariño, que ya es familiar, ¿no? Es algo súper positivo en lo que queremos lograr, en lo que queremos hacer. Maestro Porfi, pues en los últimos 2 años estamos reactivando la carrera, conocemos ya los éxitos, entendemos también una necesidad de música nueva, de aquellas fusiones, todos los cambios que han venido pasando en la música, nuevos géneros urbanos. Entonces, transformar ese conocimiento que él tiene de la música y traspasarlo, ¿no? Y jugar con todo lo que es la nueva música, con todo lo que nuevos ritmos. Hoy conversamos los varios ritmos de aquí, de Curazao, y pues son fascinantes, ¿no? De saber de que él se va más allá. Él quiere escucharlo y dice, no quiero escuchar una grabación en vivo, quiero escuchar los instrumentos, dame una grabación como tal para él apreciar qué puedo hacer. Y pues de mi lado, pues que he tenido la fortuna, ¿no?, de verlo crear. Exacto. Es algo súper interesante el hecho de que yo creo que él no discrimina ningún tipo de género o música. Obviamente pues hay uno, el tropical es el más, el que más le gusta, pero definitivamente yo sé que su mente ya está trabajando, ¿no? Éxito no lo sabemos, hay que intentarlo, hay que invitar nuevas fusiones, nuevos ritmos, nuevos artistas y ver qué sale. Correcto. Ver qué sale, pero estamos bastante contentos, ¿no?, de esta nueva alianza y pues nada, de que nuestro amigo Fito nos apoye, ¿no?, en impulsar lo que ya la gente conoce y todo lo que venga nuevo. Claro que sí, como le dije al maestro Porfi Baloa hace un rato, están en buenas manos, porque con Fito tienen todo el trayecto asegurado. El tiempo se hizo corto conversando con el maestro Porfi Baloa y no me dio tiempo de conversar. Sin embargo, quedamos en que vamos a hacer una entrevista, vamos a cuadrar una entrevista online para complementar lo que nos quedamos pendientes. Pero una de las cosas que quería preguntarle, Ernesto, el futuro inmediato, porque muchos artistas llegan a un punto donde ya se dedican a vivir del repertorio y no graban más y tienen un repertorio súper rico, súper voluminoso, que para qué van a hacer más canciones. Y aparte el tema de la edad, la comodidad financiera, una cantidad de cosas que quizás juegan un rol dependiendo cada artista y su forma de pensar. Pero
por lo que tú acabas de describir, que él es un hombre que está en constante evolución, podemos esperar nuevos cambios, nuevos proyectos iguales o diferentes a lo que conocemos de Porfi Baloa. Sí, bueno, no creo que se vaya muy lejos de la salsa, ¿no? La salsa es su pasión y su vida. Entonces siempre nos mantendremos más o menos dentro de esos ritmos. Sabemos que pues él obviamente pues crea el sonido o su identidad de la agrupación Adolescentes, y obviamente pues eso ya es algo que lo identifica y siempre estará con él, ¿no? Dentro del proyecto Adolescentes sí vienen cosas nuevas, vienen fusiones, vienen un disco nuevo el año que viene, tiene bastante impulso, ¿no? Igual, ¿no? Jugando con lo moderno, sin perder la esencia, ese tipo de cosas. También tenemos el clan de Porfi, que es el clan de Porfi, para él es la descarga, lo que disfruta y él pues obviamente lo siente que está rindiéndole tributo a aquellos maestros de la salsa, ¿no? Que es donde él sale y aprende y toma su inspiración. Entonces sí vienen muchas cosas nuevas. Musicalmente creo que está en su DNA, su ADN. Ya viene en su ADN, lo saco quizás del estudio y pues él no se va a encontrar, ¿no? Entonces él mismo me llama, mira, ¿cuándo hay un show? ¿Qué vamos a hacer? Y la verdad, pues la mayor disposición, que hace mucho más fácil mi trabajo, ¿no? Claro. Definitivamente. Claro. Pero sí, vienen muchas cosas nuevas. Últimamente hemos estado bastante activos, reactivar, que la gente conozca realmente quién es él. Más allá de del sonido. De un sonido, él como persona, quién es, qué tiene para aportar. Y pues la verdad hemos venido muy contentos, ¿no? con este movimiento y el cariño que realmente pues recibimos. Hace poco tuvimos una entrevista donde él expresa su creación y la historia detrás de alguna de las canciones, y realmente pues la gente conecta, ¿no? Mucho más allá. Me decía, me siento como cuando salió Anhelo o sea, porque el cariño de la gente es algo realmente pues que nos llena, y bueno, pues es como realmente lo que nos paga, ¿no? En nuestro trabajo. Qué bueno, qué bueno. Y además, como dice mucha gente, y hoy día con tantos filósofos que salen a través de las redes sociales, pero de verdad, cuando una persona se cae y se levanta, ya sea porque te pusieron el pie o porque tú te tropezaste, pero de alguna manera caerse es caerse, y levantarse a veces cuesta trabajo. Pero cuando tú te levantas y cuando uno ve de verdad la pasión con la que Porfi Baloa habla de su música, tener que recuperar el tiempo perdido de todos esos traspiés de cosas legales, y me imagino que fue una temporada muy dura, y como él mismo lo describió, que él no quería ni salir a la calle, no quería volver a tocar, y esa es la parte que quedamos en volver a hacer una entrevista para que nuestros televidentes que no conocen esa parte de la historia, que lo bonito de esa historia es ver a un Porfi Baloa completamente vigente, renovado, más activo que nunca, y con un nombre que ha hecho en el mundo, porque todo el mundo reconoce la calidad musical. Yo pienso que así como hay ritmos nuevos que se han creado, en este caso no es un ritmo, pero es un sonido. El sonido de Porfi Baloa es de él. Eso no tiene comparación. Y así hay orquestas que tienen ese sonido muy característico, la dimensión latina, que tienen un sello. Bueno, Ernesto, Fito, yo quiero darles las gracias. Me habría encantado tener un programa de 2 horas con ustedes, porque además de que es increíble conversar con gente grata, pero el tema se presta para conversar mucho más. La entrevista que hicimos hace un rato con el maestro Porfi Baloa fue de verdad excelente, y quiero desearles el mayor de los éxitos en este proyecto. Fito, cuenta con nosotros, sabes que siempre las puertas han estado abiertas. Ernesto, igual, llévense un mensaje de solidaridad y de apoyo, de admiración por el trabajo que están haciendo, y para lo que podamos ser de utilidad, aquí estamos. Muchas gracias, Herman, por su disposición, a tu señor Arlet también. Gracias. Y al público televidente, Adolescentes, Porfi Baloa, Porfi Music, ya está en Curazao, instalado para empezar a trabajar. Qué bueno, qué buena noticia. Mira, aquí está. Ahí está la verdad. Un placer. Chevan Dan, que sintonía. Chao. Y ténganos próximo programa.
Tú no entras en su clase social, así ella no te deje de amar, y son ellos, no te podrán aceptar. Y tu madre sufre al verte por las cosas de la gente, y ya existe el pretendiente, lujos, carros y su gente, y apellidos y buen estatus social, y el humilde que la llora sufre mucho y él la adora. Nunca se obliga a quien se tiene que amar. El amor nace de repente, Y cuando se ama, se habla con la verdad. un amor puro y no aparente. ¡Opa! ¡Sabroso! Triste del racismo, triste del pobre y el rico, cuando se aman y se separa el amor. Si algo siente, pero sinceramente encontrará